podamos hacer, ¿eh? Así que bueno, ahora sí ya nos disponemos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es algo muy importante, que cuando hablamos de falta de perdón, por supuesto que ninguna duda que cuando hablamos de perdón, la falta de perdón es un pecado en sí mismo, porque es desobedecer a Dios, a lo que Dios nos pide, y ninguna duda que nosotros, en nosotros mismos, es muy difícil que podamos perdonar. Por eso yo hablé que este curso o la sanidad interior en sí misma se recomienda que las personas tengan un encuentro con el Señor y conozcan la palabra de Dios, conozcan al Señor Jesús y también, por supuesto, crean, tengan fe. Cuando hablamos de perdón, ninguna duda que la primera imagen que a mí me viene, por lo menos, ya en la vida cristiana, es la cruz. Entonces yo quería, como un versículo, y vamos a leer mucho sobre la cruz ahora, yo quería leerles un pasaje de las Escrituras que habla de la cruz. No se olviden que aquellos que han hecho este discipulado anteriormente, este es recargado, hay muchas más cosas que en el anterior no están. Por ejemplo, esta porción que vamos a tener ahora y la forma de desmenuzarlo también. En Lucas 23, 32 al 43, voy a leer de la NTV, dice: y llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron, dice, en la cruz, y a los dos criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Dice: salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es de verdad el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres Mesías? Demuéstralo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate qué tremenda palabra de Dios. Yo quería destacar algunas cosas de esta porción de la palabra, porque ninguna duda que para perdonar tenemos que acercarnos a la cruz. Y nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y creemos en aquel que murió por nosotros, precisamente como lo dicen las Escrituras, en la cruz. Y en la cruz nos estaba perdonando, no estaba solamente perdonando a aquellos que lo estaban crucificando, sino que nos estaba perdonando a nosotros también. A todos nosotros, a toda la humanidad estaba perdonando. Estaba Jesús reconciliando consigo mismo al mundo, es decir, con su Padre, estaba haciendo la obra de reconciliación. ¿Y cómo lo hizo? A través del perdón. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Si no hay perdón, no hay perdón de pecados. Entonces, qué interesante que es que aquí la palabra de Dios nos enseña que dice aquí que en el mismo momento, cuando estaba siendo crucificado, cuando ya estaba crucificado, cuando ya estaba muriendo por nosotros, Él suelta una frase tremenda que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente que dice eso, los soldados ni se apercibían de lo que Él decía, el perdón no les llegaba, y dice que ellos jugaban en suerte, jugando a los dados sus ropas. En otra versión dice que él tenía un manto que era de una sola pieza, un manto muy exclusivo. Y no lo querían romper porque era muy costoso, entonces se lo jugaron en suerte, se lo jugaron a los dados.
Y ahí el Señor estaba soltando el perdón. Después dice que la multitud observaba. Interesante porque siempre la multitud observa, ¿no? Esa multitud pasiva, esa multitud que es expectante. Nosotros los cristianos no somos expectantes de la obra de la cruz, somos protagonistas. No estamos solamente observando, sino que también estamos observando y estamos acercándonos a la cruz porque queremos alcanzar ese perdón de pecados. Y dice, y los líderes, precisamente los líderes judíos que lo habían llevado a la mismísima muerte, habían instigado a la muerte porque ellos no podían promulgar leyes de la ley de pena de muerte, sino los romanos, que eran gobierno en ese momento. Entonces ellos sí pudieron condenarlo. ¿Pero por qué? Por los líderes que se burlaban. Y fíjense que cuando se burlaban, dice, salvó a otros. Decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Yo quiero rescatar esa frase, dice, que se salve a sí mismo. 3 veces. Una lo dicen los sacerdotes, o lo mejor dicho, los líderes judíos, los que lo llevaron a la mismísima condenación. Otros los dicen los soldados romanos, esa misma frase. Y otra la dice el ladrón, o mejor dicho, el criminal, que se despotricaba contra él. Yo creo que es la mismísima voz del infierno tentando al Señor para bajarse de la cruz. Tentando al Señor para no hacer la obra redentora. Tentando al Señor para no perdonarnos en Cristo. Hay una guerra tremenda cuando nosotros tenemos que perdonar. Y al Señor lo instigaban a través de tentarlo, que se bajara de la cruz, que no perdonara, que se salvara a sí mismo y lo salvara, como decía el criminal, y sálvanos a nosotros también. Entonces el perdón es un arma tremenda y poderosa para producir cosas preciosas en los hijos de Dios. Y en el Señor, el mismísimo Señor, para producir nuestra salvación. Después dice, y los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber. Es decir, le hacían bullying, lo cargaban, encima le daban una bebida amarga, agria. Y dice también, y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, por segunda vez. Y dice, encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales colgados junto a él se burló. Fíjate que muchas veces, cuando leí este pasaje, me acordaba el año pasado, fin de año, una chica en Chile, salió en las noticias, una chica adinerada, estaba muy bien en la escuela, pero ella sufría de bullying en la escuela. Sufría de bullying y no lo podía procesar, se amargaba, se entristecía, se burlaban de ella constantemente, pero se burlaban porque ella cantaba. Y la cargaban porque cantaba, y de pronto ella se lo tomaría muy en serio, y los compañeros se burlaban porque ella cantaba. Y dice que le hizo tanto mal que terminó suicidándose en una cafetería de un bar de Starbucks en Chile. Entonces fue tremendo esa noticia porque conmovió mucho, por supuesto. Entonces fíjense lo que hace la burla, ¿no? Y fíjense que ella fue herida de esa falta de perdón, y esa misma falta de perdón y haberse sentido expuesta la llevó al mismísimo suicidio. Aquí el Señor, si hay algo que sufrió en la cruz, fue bullying. Si te hacen bullying a vos, joven, jovencita, tal vez no tan jovencita, tal vez ya siendo adulto, te cargan, te dicen cosas, cuidado, porque eso va atesorando, o mejor dicho, va anidando, no atesorando, falta de perdón en tu corazón. Fíjate que el Señor Jesús tuvo y padeció tremendo bullying en la cruz. Y un bullying que lo llevaba a querer hacer lo contrario a lo que él quería hacer. Y dice aquí, así que eres Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, como diciendo, cállate la boca. Y ahí le dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte, y nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Ahí a este sí lo alcanzó el perdón, como nos alcanzó a nosotros. En el mismo momento de la cruz
él sí reconoció que era un criminal. Él sí reconoció que estaba condenando por algo que había hecho. Él sí se reconoció pecador. Y ese perdón lo alcanza. Y cuando lo alcanza viene una revelación tremenda que le dice, luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lo reconoció como el Salvador. Allí en la cruz, el último momento que el Señor Jesús tuvo esa tremenda, yo me imagino, este hombre no pudo ir a la iglesia, este hombre no pudo bautizarse, este hombre no pudo hacer buenas obras que Dios preparó de antemano, este hombre no pudo alabarlo en la iglesia, este hombre no pudo de pronto hacer un montón de cosas que nosotros podemos hacer, pero ¿sabéis qué pudo hacer? Alcanzar salvación. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe en que él se reconoció un pecador, el perdón de Cristo lo alcanza y sobre todo lo confiesa como Señor. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le da la promesa tremenda, preciosa, que también nos quiere dar a nosotros. Y nos da a nosotros. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podríamos decir muchas cosas. ¿Por qué dijo paraíso y no dijo en el reino de Dios? Bueno, eso es un tema para otra prédica, pero el Señor le dio promesa de vida eterna. El Señor le dio promesa de salvación. El Señor le dijo hoy, no le habló del purgatorio, no le habló que tenés que ir a un lugar antes, como hay una doctrina que no es bíblica, sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Partió a la presencia de Dios, con Jesús. Tremendo, ¿no? Entraron los dos juntos al paraíso. Qué privilegio que tuvo este criminal que fue perdonado y redimido por la sangre de Jesús. Entonces, a la luz de lo que estamos viendo, es algo interesante porque yo quiero hacer mención de esto en el sentido que, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Porque acá estamos viendo que el Señor nos perdona en Cristo, nos perdona en la cruz, pero también el Señor nos muestra por las Escrituras que el perdonar es algo que también tiene que estar en nosotros como cristianos. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a saber. ¿Qué es perdonar? Perdonar es hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido. Dice, es soltar a quien nos ha causado daño y en algunos casos mucho daño. Es dar por cancelada una deuda que teníamos pendiente con alguien. Es tomar la decisión de absorber a uno como un acto voluntario que no se basa en emociones y en sentimientos, sino que es la voluntad de hacerlo. Entonces, podríamos decir, a la luz de lo que estamos viendo, que perdonar no es un sentimiento, perdonar no es una emoción, perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión que es conforme a la palabra de Dios y que es un acto de obediencia y de fe que nos hace libres de toda falta de perdón. Entonces ya estás sabiendo algo, si por primera vez estás haciendo este curso de sanidad interior, que el perdonar no es un sentimiento, no, yo no siento perdonar, no, yo no siento, y si yo no siento no puedo perdonar porque yo no me quiero engañar a mí mismo, porque yo si lo que hago lo tengo que sentir. Eso no es verdad a la luz de la palabra. La palabra de Dios nos enseña que perdonar es una decisión conforme a la obediencia a la palabra, por la fe puesta en la palabra que nos libera. Y mira estos versículos que te quiero leer. Está en Mateo 6, 11 al 15. Y dice así, danos el alimento que necesitamos. Esto se refiere al Padre Nuestro, ¿te acordás? La primera oración que el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y perdona nuestros pecados a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescatanos del maligno. Dice, y el Señor nos dice, porque es interesante, en el libro de Mateo, termina el Padre Nuestro, y el Señor dice algo, el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús que le está hablando a sus discípulos, y hace énfasis de vuelta en el perdón.
No hizo el énfasis, ustedes piden el pan suyo de cada día. Ustedes no hagan énfasis en que venga el reino. Ustedes no hagan énfasis en que los libre del maligno. No, él dice, hace énfasis en el perdón. Como que vuelve a traer el tema del perdón. Y el Señor dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Entonces ella habla que el perdón de Dios es condicional a nuestro perdón hacia nuestro prójimo. Hay un tema de justicia allí, hay un tema de ley de reino que Él establece. Y dice, pero si te niegas a perdonar, vieron que hablamos que es una decisión, si te negás a decidir perdonar, dice a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Sigue refiriéndose al Señor, ¿no? Entonces, qué importante que es el perdón. Y cuando hablo del perdón, el perdón de salvación, el perdón que nosotros recibimos al aceptar a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados, ya está. No se trata de salvación, cuando se refiere a que nosotros nos vamos a ser perdonados. Se trata de calidad de vida cristiana. Se trata de calidad de vida victoriosa en Cristo. Se trata de vivir una vida de victoria. Por eso es necesario que nosotros perdonemos a quienes nos lastiman, porque eso no es que nos impide alcanzar salvación, sino que nos impide alcanzar una vida victoriosa, con un corazón limpio hacia Él. En Lucas 6, 37 y 38 dice la palabra de Dios, no juzgues a los demás y no serás juzgado. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Otra vez, palabras del Señor Jesús. Den y recibirán. Demos el perdón y recibiremos el perdón. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Dice, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Generalmente este versículo, que como es palabra viva, también lo podemos utilizar para cuando nosotros damos en lo material, damos nuestro tiempo, damos nuestros recursos, damos nuestras ofrendas, que también, por supuesto, que lo tomamos y yo lo creo con todo mi corazón. Pero en este caso, puntualmente y primariamente, se refiere a dar, porque está hablando del perdón, a soltar el perdón, a soltar el no juzgar a los demás, a sacar eso de nuestra vida, a no ser murmuradores o juzgadores, porque cuando somos heridos de falta de perdón, lo primero que hacemos, ninguna duda, que es juzgar. Entonces el Señor aquí no nos habilita a juzgar, nos habilita a perdonar. Y en Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás. No seas exigente. Se equivocan las personas a tu alrededor, sé comprensivo. Ninguna duda que para hacerlo tenemos que ser sanados, para poder ser elementos de sanidad a otros. Seamos comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Señor, como ya vimos, nos perdonó en la cruz y nosotros debemos también tener ese corazón perdonador. Por eso la vida cristiana no se trata de emociones, nosotros no vivimos por emociones, nosotros no andamos por vista, no andamos por sentimientos, no andamos por emociones. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, el Hijo de Dios por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En la palabra. Entonces el Señor nos dice que nosotros perdonemos, porque Él lo dice, su palabra. Nosotros al decidir obedecer la palabra, vamos a recibir bendición, vamos a recibir galardón, vamos a recibir algo que todos los hijos de Dios tendríamos que pedir cada día, revelación nueva de parte de Dios que tiene para nosotros. También, ¿qué no es perdonar? Estamos hablando de qué es perdonar. ¿Qué no es perdonar? No perdonar, dice, no es esforzarse por olvidar lo que pasó. Tampoco negar la ofensa recibida, ni pretender que el tiempo borre lo ocurrido.
Perdonar no es ignorar lo que pasó o tratar de olvidarlo. No es disculpar de palabra al ofensor, ya que si uno dice te perdono, o alguien alguien que lo ofendió, pero no hace eso de corazón, no está perdonando. Entonces, pastor, ¿en qué quedamos? Si usted dice que yo tengo que decidir perdonar, claro, porque en la decisión no está solamente la decisión, bueno, te perdono, ya está, listo. La palabra dice que hay que perdonarte y yo te perdono. Bueno, listo, ya está, ya te perdoné. No, eso no es una actitud del corazón. ¿Cómo es una actitud del corazón? Cuando yo le pongo fe al acto del perdón. Cuando yo digo, Señor, si vos me pedís a mí que yo lo perdone, aunque me lastimó mucho, aunque me hirió mucho, aunque en muchas partes de mi vida me arruinó la vida, yo decido perdonarlo, porque me arruinó la vida sin vos, pero ahora que estoy con vos, yo quiero recibir todo lo nuevo tuyo. Entonces yo sé que vos sos fiel para cumplir tu palabra, y vos me vas a vendar mis heridas, vos me vas a cicatrizar las heridas que hoy están abiertas, porque la falta de perdón son heridas abiertas, que están sangrantes, que están dolientes, que están allí a flor de piel. Entonces, ¿cuál es el síntoma más real que tenemos cuando no perdonamos algo que nos pasó? Cuando lo recordamos, nos duele. Lo recordamos y tenemos dolor. Por eso, qué importante es saber que el perdonar no tampoco es olvidar. No, el perdonar es recordar sin dolor. Te vas a acordar, pero ya no te va a doler, porque esa herida fue cicatrizada por la obra que pusimos, la fe en la palabra, y el Espíritu Santo viene con su aceite fresco para cicatrizarnos. Es algo interesante, la falta de perdón es una carnada que el enemigo nos pone. Vos fíjate que cuando estábamos leyendo recién el pasaje, en la cruz, el enemigo estaba poniendo carnadas al Señor. Estaba poniendo carnadas. El Señor, cuando soltó el perdón, hizo tremendo lo que pasó ahí. Porque a partir de que Él soltó el perdón, empezaron a moverse cosas fuertes espiritualmente. Ya de por sí la obra de la cruz era tremenda. Pero cuando Él dijo, en el mismísimo momento que estaba crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se empezó a mover un montón de cosas. Y ahí empezaron las tentaciones de parte del enemigo, usando a las personas que estaban ahí, empezaron a tentarlo para que no hiciera esa obra, parara. Entonces, la falta de perdón es una carnada que el enemigo pone para nosotros, para que nosotros no avancemos en la vida cristiana. No hay nada más expuesto a la derrota que un cristiano que tiene falta de perdón. Puede tener un montón de dones, puede tener un montón de ministerios, puede tener un montón de cosas que de pronto de bendición, pero si tiene falta de perdón va a vivir una vida triste, no va a vivir una vida que dé gloria a Dios. Y mirá lo que dice acá en Mateo 18, 6 al 7, esto lo vamos a leer en Reina Valera 60, dice, cualquiera que haga tropezar, recordá la palabra tropezar, a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¿Por qué te dije que marcaras la palabra tropiezo? Ahora te lo voy a explicar. Jesucristo dijo que era necesario que vinieran los tropiezos, pero también dijo, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! La palabra tropiezo u ofensa, toda falta de perdón nace con una ofensa no arreglada, con una ofensa que puede haber sido verbal o puede haber sido hecho algo que te hayan hecho físicamente o en el alma. Entonces, la palabra tropiezo u ofensa proviene del griego que quiere decir escándalo con K, que significa trampa o carnada. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad como describir una rama utilizada para poner trampas. Era una vara flexible con una carnada que se usaba como anzuelo para cazar animales. Pero escándalo también significa una ocasión de tropiezo.
Entonces, quiere decir que cuando está la falta de perdón, estamos viviendo con tropiezos. Por eso es fundamental arreglar esa situación que nos hizo tropezar en la vida cristiana. Es importante comprender que cada vez que alguien te hiere o te ofende, sabiéndolo o no, te está tendiendo una trampa del enemigo para que te amargues y pierdas tu bendición. Muchas veces te puede sacar de ministerios. Si no arreglas las cosas con el hermano, cuando vino ese escándalo, vino ese tropiezo por una desaveniencia, tal vez con un pastor, tal vez con un líder, eso te está sacando del lugar donde Dios te puso. Y si no arreglas ese malestar, esa falta de perdón, ninguna duda que te puede sacar de la iglesia y de la bendición. Nosotros como cristianos debemos aprender a cubrirnos de las ofensas y esto se logra haciendo uso del amor. El amor es fundamental y el amor también no es un sentimiento, sino que es hermoso. Sí, creo que es hermoso el sentimiento cuando yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo la iglesia, amo a mis hermanos, amo el lugar donde Dios nos puso, amo el trabajo, amo la vida. Claro que es hermoso, pero también el amor conlleva una acción, ¿no? Porque yo no puedo decir que amo verbalmente si después hago todo lo contrario a lo que estoy expresando con mis labios. En el amor hay acción, en el amor hay el movernos a producir buenas cosas a aquel que amamos o aquello que amamos. Entonces, en Proverbios 10:12 dice: el odio despierta peleas o rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando una persona odia, tiene falta de perdón, va a buscar venganza. Cuando una persona odia, va a buscar, hacer ley por mano propia. Entonces eso trae pelea, trae discordia, pero cuando hay amor cubre multitud de faltas. Dice en 1 Pedro 4:8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor, se tiene que ver el amor. Dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Recordemos que cuando alguien nos ofende, el problema no necesariamente radica en la otra persona, sino también en nosotros mismos. Porque muchas veces hay personas que nos pueden dañar sin querer. Estamos hablando de la convivencia. Tal vez tuvo un mal día y estaba peor esa persona que yo y hizo algo que me lastimó. Pero si yo estoy bien, no me va a hacer mal, sino que al contrario voy a hacer empatía y me voy a poner en el lugar de la otra persona. Voy a ejercer el amor. No voy a buscar la rencilla, voy a buscar cubrir esa falta, ese tropiezo, ese escándalo, esa ocasión de tropiezo. Voy a tratar de cubrirlo. Acá, por ejemplo, hay dos razones principales en la convivencia diaria, ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea con nuestros hijos, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, en las relaciones humanas. Dicen, ¿cuáles son las dos causas principales por las cuales nos ofendemos? Creo que hay personas que son muy ofendibles, hay otros que no, pero los que son muy ofendibles, te voy a dar dos características para que te revises, a ver si no anda por aquí la cosa. La primera es inseguridad en uno mismo. Una persona insegura, una persona que no tiene una identidad fuerte en Dios o no tiene claro muchas cosas, es una persona ofendible. Después otra persona ofendible es una persona inmadura emocionalmente. Emocionalmente, en el área de los sentimientos, de las emociones. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos rechazo. Cómo nace el tema de ser personas que no están sanas emocionalmente. Bueno, para eso estamos haciendo sanidad interior. También en el área de lo afectivo, no se sienten amadas, no se sienten queridas, se sienten juzgadas, no se sienten comprendidas, no se sienten que hay afecto para con ellas. Se sienten como que están dejados de lado. Bueno, son personas que están inmaduras emocional y espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Porque no tienen conocimiento de las Escrituras, no tienen conocimiento de lo que Dios dice de ellos. Yo me sané así, emocionalmente. Yo vine con cada rollo del Señor, no sabes, tremendo los rollos que viene el Señor. Pero yo cuando empecé a ver cómo Dios me ama,
empecé a entender cómo Dios me llamó con un propósito, empecé a saber que Dios me llamó a ser un hijo de Dios, a ser un príncipe, a ser de alta estima a sus ojos, que de tal manera me amó que dio a su propio Hijo único para que yo creyera en Él y no me perdiera, sino tuviera vida eterna. Y empecé a comprender el amor de Dios. Dije, Señor, si con vos lo tengo todo, si te tengo a ti lo tengo todo, como dices alabanza. Porque empecé a comprender cuánto Dios me ama. Y entonces empecé a mirar al otro como Dios me ve a mí. Y eso me trajo sanidad, me trajo restauración. Por supuesto pasó un proceso, pasaron 21 años y el Señor sigue tratando en mi vida áreas que todavía tiene que seguir trabajando. Y como consecuencia de esto, todo lo toman en forma personal. Todo lo que pasa. Yo conozco una persona preciosa que la quiero un montón, que estaba en una iglesia linda, estaba creciendo la iglesia, y un día el pastor predicó una palabra linda, fuerte, y él la tomó para él. Y yo lo conozco al pastor, y yo sé que no lo predicó para él. Se apartó de esa iglesia, nunca más fue a esa iglesia. Porque él dijo, no, ¿cómo puede ser que me hablen a mí, que me digan a mí, que me estaba diciendo indirecta? Una persona que no estaba sanada. Entonces todo lo tomaba en forma personal. Todo, como vieron eso que dicen que esa persona que, no sé, cae un meteorito y se le cae arriba de él, ¿viste? Hay un pozo y se pone el pie en el pozo. Hay una zanja, él mete el pie en la zanja, todo le pasa a él. ¿Vieron esa persona que piensa que todo le pasa a él? Bueno, viene producto de inseguridad y de inmadurez espiritual, emocional y afectiva. Ahora, quiero hablar por qué es importante sanarnos de la falta de perdón. ¿Por qué no nos podemos dar el lujo de caminar con falta de perdón? Pastor, usted no sabe lo que me hicieron, usted no sabe. Yo cuando era chico me pasaron cada cosa, me abusaron, me hicieron esto, me hicieron aquello, no sabe lo que era mi padre, llegaba borracho, me pegaba, me maltrataba, no sabe lo que era mi madre, ella en lugar de defenderme me exponía. Usted no sabe lo que yo viví, pastor. ¿Cómo voy a perdonar? No sabe, siempre me dejaban como el último orejón del tarro. Nunca me tenían en cuenta. Siempre preferían más a otros que a mí. Heridas abiertas. Pero esas heridas abiertas, ¿sabés a quién le hacen mal? Si vos no decidís perdonar en esta noche, le hacen mal precisamente a vos. La otra persona no le va a hacer mal. A vos sí te hace mal. Y mira lo que dice, por ejemplo, lo voy a leer rápido todo esto, porque quiero tener un tiempo para ministrar en esta noche. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Si hay tropiezos, cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, lo primero es que desobedecemos a Dios. Y como dije hoy, estamos pecando. Porque Dios dice que perdonemos a quienes nos maldicen. Dios dice que si alguno tuviera una falta con nosotros lo perdonemos como fuimos perdonados en Cristo. Eso es palabra de Dios. Entonces, dice, el perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Vuelvo a repetir, no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con cosas que tenemos que arreglar para recibir ese perdón pleno de Dios. Por ejemplo, lo segundo, el enemigo toma ventaja de nuestra vida. El enemigo toma ventaja. Dice, la falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que entre y destruya nuestra vida, hogar, finanzas, salud y muchas otras áreas de nuestra vida. Aún ministerios, aún pastorados caen. Entonces, fíjate lo que dice aquí en Efesios 4, 26 y 27. 2 versículos cortitos, pero tremendamente poderosos y esclarecedores de cómo le damos lugar al enemigo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, ¿te podés enojar? Sí, pero no el punto de pecar. ¿Y cuál es el punto de pecar? Que si te enojaste no arreglas el perdón. Y mucho más dentro del mismo día. Y te vas a dormir enojado. Ahí estás abriendo puerta al enemigo. ¿Para qué? Para que esa ofensa sea grande y esa situación se haga mayor. Mira, hace un mes, hoy justo estaba leyendo así noticias, creo que el día 4 fue del mes pasado, gentes multimillonarias. Ustedes habrán escuchado esta noticia, Neus,
el empresario Neus, con su esposa, gente multimillonaria, vivían en Pilar, una casa tremenda. Empresario internacional, tenía empresas en Argentina, empresas en Estados Unidos, departamentos en la Quinta Avenida, hombre adinerado, si los hay, era este hombre. Me acuerdo que era una gaseosa, se llamaba Neus, no me acuerdo, por eso me acuerdo del nombre, y dice que él discutió con su mujer, airadamente, y está el testimonio de las dos empleadas domésticas, que escucharon cuando discutieron. Y entonces la mujer salió, se fue con el auto y se fue a la casa de la hija que también vivía en el mismo country y estuvo allí toda la noche y al otro día volvió. Amaneciendo al otro día, ya a la mañana temprano. Así que cuando llegó la mujer lo primero que hizo fue a la habitación donde estaba este hombre. Y estaba allí este hombre y la estaba esperando. Y dice que la mujer, por los peritos, fue al baño. Porque tenían un baño, una habitación con suite, es decir, y tenían el baño dentro de la habitación en suite. Y dice que el hombre la toma y le pega un tiro y la mata. Y al acto seguido se corre un poco y se pega un tiro él y se mata. Cometió un femicidio y luego se suicidó. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué creen que es eso? Son personas que no conocían a Dios, indudablemente. ¿Qué falta de perdón? Miren, toda la noche habrá estado ese hombre maquinando que cuando llegara iba a hacer lo que hizo. La falta de perdón te lleva muchas veces al suicidio emocional, al suicidio espiritual y aún Dios no lo permita, a un suicidio físico y aún también hacer uso por mano propia para lastimar a otros y después lastimarte a vos mismo. Por eso no demos lugar al diablo. El diablo está como león rugiente y más en los hijos de Dios, buscando a quien devorar. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:12, dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas líbranos del mal. Siempre que perdonamos, siempre vamos a estar cerrándole puertas al enemigo. Siempre lo vamos a hacer. Muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no se han perdonado por las acciones del pasado. Por eso es necesario que entendamos que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. ¿Te arrepentiste de eso que hiciste? ¿Te arrepentiste de eso feo? Dios te perdonó. Como fue con el ladrón. Era un criminal y sin embargo este ladrón le dijo, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dio la promesa. Así es para todos aquellos que se arrepienten, no hay ninguna duda que se arrepintió. El otro le decía, bajate de la cruz, ¿qué estás haciendo ahí? Salvanos a nosotros. Y el otro dijo, callate. Lo protestó, como diciendo, callate, ¿no? Estaba crucificado. Y sin embargo tenía lucidez, recibió perdón de pecados. No te condenes, no te flageles a ti mismo. Cosas feas hiciste, por supuesto que necesitamos ser perdonados. Dios ya nos perdonó si nos arrepentimos y también nosotros nos tenemos que perdonar. ¿Y cómo? Decidí perdonarte. Señor, yo sé que vos me perdonaste, yo nunca más lo voy a hacer eso que hice. Y yo sé que también me perdono a mí mismo, porque yo también quiero perdonar a otros, como vos me perdonaste a mí. Otra situación que produce el no perdonarnos, nuestras oraciones son estorbadas. Son estorbadas nuestras oraciones. Dice, la falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye libremente en nosotros. No podemos alabar a Dios libremente, no podemos ministrar a Dios libremente. Estamos predicando y el enemigo nos está condenando, nos está acusando. Porque hay estorbo, nos rompe la comunión con Dios, no siento al Espíritu Santo. Y entonces Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. En 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, atención esposos, atención, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Son vasos más frágiles. Nosotros los varones somos frágiles, pero ellas son más frágiles que nosotros. Y dice, y como acoherederas de la gloria de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tratemos bien a nuestras esposas. Tratemos bien. Cuidado como trabajamos con ellas. Cuidado con el trato. Yo a veces siempre mando la pata con mi esposa. Y yo siempre me acerco. Mi amor, te bendigo, discúlpame. Siempre me acerco. Siempre, porque no quiero, primero no quiero estar mal con ella, no quiero estar mal con Dios, no quiero estar mal conmigo mismo. Quiero que haya presencia de Dios en mi corazón limpio y también en mi hogar. En estos versículos el Señor nos llama a dejar todo y a vivir sabiamente en una actitud perdonadora, arreglando rápido lo que haya que arreglar en nuestras convivencias, porque nuestras malas relaciones producen una mala relación para con Dios. ¿Tenés mala relación con tu prójimo? Eso se va a transmitir en tu relación con Dios. Está tremendo Motorola hoy, ¿eh? Está tremendo. Bien, otra cosa, Dios no recibe nuestras ofrendas. No recibe la ofrenda que nosotros le podamos dar. Y mirá que dice, toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Y Él no puede recibir alabanza y adoración que procede de un corazón contaminado por la falta de perdón. Esto es desagradable a los ojos de Dios. Por eso hay muchos creyentes que se preguntan, ¿por qué si voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, sirvo a Dios y no prospero en mi vida y está estancada? Porque seguramente hay falta de perdón. Seguramente hay falta de perdón. Entonces, la respuesta es que revisemos nuestra vida y verifiquemos si hay falta de perdón para con alguien. Capaz que es algo hace mucho tiempo. Yo hace poco me pasó, yo me acordaba de mi papá era el hombre que siempre estaba trabajando, siempre haciendo cosas, y él me prometía cosas y no me las cumplía. Siempre. Sí, vamos a hacer tal cosa, sí, te voy a regalar esto, sí, voy a venir, sí, vamos a ir. Y nunca me cumplía. Y yo acumulaba. Y claro, y llegó un momento que me enojaba con él. En ese momento, bueno, después de cosas de chico te olvidas, pero resulta que de grande me acordé de eso. Un día estaba orando y el Espíritu Santo me lo trae. Entonces yo lo perdoné en mi corazón. Perdoné esas actitudes de un padre que me prometía y nunca me cumplía. Que me decía que me iba a llevar a tal lugar y no me llevaba. Y empecé a bendecirlo. Señor, gracias por el Padre que me diste. Señor, bendigo a mi Padre. Perdono esas promesas incumplidas. Las perdono todas, de pe a pa. Las perdono, Señor, lo pongo delante de tu presencia. Mi papá ya partió con el Señor hace años. Pero yo, sin embargo, porque eran cosas desde la niñez que te pueden estorbar hoy. Por ejemplo, en Mateo 5, 23 a 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, no dice vos tenés algo con tu hermano, dice tu hermano tiene algo contra ti. Vos por ahí estás bien con tu hermano, pero vos sabés que él está mal con vos. Bueno, pará de alabar a Dios, si está en la iglesia, te acercás, lo bendecís, le decís, perdoname si luego te ofendí, puedo entender que por ahí tenés algo para conmigo, y eso agrada a Dios. Y después metete en el río de la alabanza, metete en la adoración. Es algo tremendo cómo se mueve el Espíritu Santo con respecto al perdón. Otra cosa importante, tremendo, porque vos sabés que los cristianos vivimos por fe, y la falta de perdón anula la fe. Entonces te lleva a vivir una vida terrenalizada, sin la posibilidad de tener comunión con Dios. Y dice, la fe es anulada. Es prácticamente imposible creerle a Dios cuando estamos heridos de falta de perdón. No puede brotar fe y resentimiento al mismo tiempo, por mucho que nos esforcemos. Confesemos, creamos la palabra, el corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea el corazón y no deja creer. Produce en nosotros incredulidad, que es lo opuesto a la fe. Incrédulo, cristiano incrédulo. Cristiano incrédulo es como un auto sin motor. Está por fuera bárbaro, pero no arranca. Entonces, cuidemos el corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guardad el corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué vida? La vida del Espíritu, la vida cristiana, la vida hermosa que el Señor nos quiera dar. Otra cosa que se anula con la falta de perdón es el amor. Dice, la falta de perdón bloquea y anula el amor.
Este no puede fluir y es cortado de nuestra vida. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Por eso en las relaciones humanas y sobre todo en las relaciones de pareja, muchas veces se escucha decir a esposas o esposos, es que ya no la amo más. Ya no lo amo más. Pastor, ya no lo amo más. Ya no lo quiero saber más nada. ¿Y eso qué? Muchas veces falta de perdón no arreglado. Y dice aquí también, y esto no es tan cierto de que no lo ames más. Lo que pasa es que el amor está sepultado bajo todos los escombros de la falta de perdón. Es cuestión de empezar a sacar esos escombros de la falta de perdón para que el amor vuelva a florecer. Acá tenemos las baldosas, están puestas así, hay una endijita, cayó una semillita, vaya a saber de qué, y ahora está brotando una plantita, como una enredadera sobrenatural. Se dio la manija vuelta como para florecer esa plantita. Bueno, así está el amor, pero está sepultado, y va a buscar la manera de salir. Pero si vos colaborás, decidiéndote perdonar a tu esposo, decidiéndote buscar el amor de Dios para hacerlo, va a florecer ese amor, va a florecer de una forma tremenda. Las personas que no se perdonan siempre serán un perdedor, ya que las mayores heridas no las causa otras personas, sino uno mismo, cuando decide no perdonar. Dios, esto lo vamos a dejar, y esto también lo vamos a dejar. Yo te voy a pedir, Anto, que vos vengas. Vamos a tener un tiempo de ministración. Quería leer este pasaje porque también es fuerte. Y dice, si no resistimos a la falta de perdón, Dios permitirá el accionar de los verdugos. ¿Qué es un verdugo en la Biblia? En base a la palabra que vamos a leer ahora, son demonios. Dios permite porque el enemigo tiene derecho legal para actuar. Dios no quiere que los demonios actúen sobre nuestra vida. Pero por nuestra testarudez de falta de perdón, cuando es revelada como en esta noche, lamentablemente el enemigo tiene derecho legal, hay puertas abiertas, y si vos dejás la puerta abierta en tu casa, ninguna duda que si andan personas que son personas malas, van a ver la puerta abierta y van a entrar, y van a robar lo que tengan a la mano. Entonces, en Mateo 18, 23, 35 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fueron presentados uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos. Había una ley en ese momento que las deudas, si no se podían pagar, también tenía que entregar a los hijos. Y por supuesto en este caso a la esposa. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, fue movido a misericordia. ¿Quién? Nuestro Dios nos perdonó en Cristo, se movió a misericordia. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Nos perdonó en Cristo, como leímos recién en la cruz. Entonces dice la palabra, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, había sido perdonado ya, y él salió contento que había sido perdonado, y en el mismo momento que salió, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, este debía 1000, y fue perdonado, pero otro le debía a él 100. Si nosotros pensamos de lo que nos perdonó Dios, no tiene precio. Y muchas veces nos enojamos con alguien y no le damos el perdón porque nos ofendió en algo. Dios nos perdonó un montón, nosotros no perdonamos. Que debía 100 denarios y haciendo de él, quiere decir agarrándolo de la solapa, me imagino yo, remandándolo, dice, y haciendo de él, y le ahogaba, diciendo, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Así, su dueño tuvo misericordia con él, pero él no tuvo misericordia. Dios nos perdona a nosotros y nosotros no perdonamos. Ahí se cumple todo lo que hablamos recién.
Si Dios te perdona, nosotros perdonemos. Y si nosotros perdonamos, el perdón de Dios llega de una forma tremenda. Hasta que pagase la deuda, lo metió en la cárcel. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Le entregó a los verdugos. Permitió que el enemigo tuviera acceso a esas vidas. ¿No sabés que hay personas que se apartan por falta de perdón? Se apartan de la iglesia, se apartan, se separan, rompen familias. Hay destrucción con la falta de perdón, porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero cuando nosotros perdonamos, Jesús viene a traer vida y vida abundante. Entonces dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estuvimos hablando toda la noche. Así como somos perdonados, o como perdonamos, seremos perdonados. En el idioma griego en el cual está escrito el Nuevo Testamento, la palabra verdugo significa atormentador. Lamentablemente, en ocasiones, a causa de nuestra falta de perdón, Dios tiene que permitir que esos verdugos, demonios, nos atormente porque nosotros no le damos derecho legal de hacerlo por decidir no perdonar. Por decidir no perdonar. Así que no dejemos torturar a nuestras mentes fobias, problemas físicos, no podemos dormir a la noche, ansiedades, depresiones, angustias. Ahí están los espíritus de enfermedad viniendo a atormentarnos. Espíritus de tormento, pesadillas en la noche, cansancio, te levantás cansado en la mañana, no disfrutás el día. Tenés pensamientos siempre terrenales, siempre pensando en las cosas materiales. Por supuesto que son importantes, pero no te cae una revelación del cielo, una sequía, porque estás tan terrenalizada, tan afanada, tan turbado, porque no hay comunión y está ahí el enemigo atormentando. La falta, entonces dice, y el plan del enemigo, ¿cómo funciona? Son leyes espirituales del reino de Dios. Dice, usemos la autoridad del Padre en Cristo para perdonar y reprender en el nombre de Jesús todo espíritu atormentador que quiere venir sobre nuestras vidas, pero habiendo perdonado. Y lo último, dice, la falta de perdón es como una autopista que nos lleva siempre al resentimiento. Siempre vuelvo a sentir lo que sentí cuando tuve la ofensa. Siempre vuelvo a sentir. Y el resentimiento trae rencor. El rencor es como que te mete en un rincón y siempre estás ahí como víctima porque hay falta de perdón. En Efesios 4, 18, 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad de la presencia de Dios, a la palabra de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La falta de perdón produce dureza de corazón. La semana que viene vamos a hablar de la raíz de amargura que produce la falta de perdón. Entonces, vamos a cerrar tus ojos allí, vamos a tomar estos minutitos para tomar la decisión de perdonar con todo corazón, en fe a la palabra, a lo que leímos, a lo mucho que leímos. Acordate de la cruz. Acordate que hay una lucha en los aires cuando te querés decidir perdonar. Muchos se van a burlar, no le des importancia. Muchos te van a cargar, no le des importancia. Decidí perdonarlos. El perdón no está basado en sentimientos, sino en un compromiso de obediencia a la palabra de Dios. Yo ahora te invito a que cierres tus ojos. Y tal vez como me pasó a mí, me hice volver muy atrás cuando era niño.
Tal vez tenés que ir a un hecho muy doloroso. Tal vez tenés que ir a cancelar palabras. Decir, Señor, yo en esta hora decido perdonar a mi padre. Decido perdonar a mi madre. Decido perdonar esa ofensa dolorosa. Decido perdonar lo que me pasó la semana pasada con un compañero, con una compañera. Hay cosas que pueden ser tremendas como la violación, el abuso. Alguien que te robó, alguien que te traicionó. Un amigo que te había prometido una amistad indestructible y que después te traicionó. Alguien que te robó materialmente y también te robó afectivamente, te robó el corazón. Perdoná, decidí perdonar, decí yo decido perdonar y decí el nombre de la persona, si lo podés decir en voz audible, decido perdonar y decido perdonar porque me lastimó, porque me dañó, decido perdonarlo en el nombre de Jesús, decilo con toda la fe en la palabra de Dios y decir, Padre, te pido perdón por haber guardado esta ofensa durante tanto tiempo en mi corazón. Me arrepiento, te la entrego a ti, Señor. Quiero tener una comunión íntima con vos. Quiero cerrarle el derecho legal al enemigo. Quiero tener sanidad interior, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Decidí perdonar en esta hora. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, renuncia a todo espíritu de amargura, renuncia a todo odio que se haya anidado en tu corazón. Decir, Señor, saco todo odio de mi corazón en el nombre de Jesús y toda falta de perdón la pongo a los pies de la cruz. Porque yo quiero perdonar. Quiero tener un corazón limpio, quiero tener un corazón agradable a ti, Padre. Confesá el perdón. Decidí perdonar. Vamos a cantar esta alabanza juntos en el nombre de Jesús. Más de ti en mi corazón, Aleluya. de tu amor en mi interior, que tu vida fluya en mí. Decime más de ti, Señor. Más de ti en mi corazón, de tu amor en mi interior, Que tu vida fluya en mí. Decile con tu amor mirar. Con tu amor mirar. Para perdonar. Más de ti, Señor. Más de ti En mi corazón. en mi corazón. Decláralo con todo tu corazón. Con tu amor mirar. Hay sanidad en esta noche, hay sanidad y restauración. Hay corazones que están siendo sanados de falta de perdón ahora. Más de ti en mi corazón. ¿Cómo saber si hemos perdonado? Es algo importante esto que te voy a decir. Cuando vas a recordar aquello que te ofendió, que te lastimó, vas a recordar sin dolor. Ese es un síntoma. Que esa herida que estaba abierta, sangrante, se empieza a cicatrizar. Y como una cicatriz, cuando te tocas, no te duele, recordás sin dolor. Cuando estés orando y el Espíritu Santo te traiga a esa persona que te lastimó mucho, vas a poder orar por ella. Si tenés falta de perdón, no vas a poder orar. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Volvé a decir, Señor, me tomo de tu palabra hasta que un día sientas que lo perdonaste y podés orar, podés bendecirla, que Dios tenga misericordia. Síntomas que pudiste perdonar. Otra cosa importante, ¿qué hay que hacer con aquellos que no aceptan el perdón? Tal vez vos fuiste el que heriste a otro y no te aceptan el perdón. No importa, si vos lo hiciste de corazón y sinceramente y la otra persona no te aceptó el perdón, vos decirle, Señor, yo igual la bendigo.
Y no es condicional a que la otra persona te perdone. Orá para que esa persona también pueda encontrarse con el Señor y pueda tener una sanidad para poder perdonar aquello que alguna vez tal vez vos le hiciste. Tal vez sea un padre para con una hija, con un hijo. Tal vez una situación de adulterio en el matrimonio. Hay matrimonios que se han salvado por mujeres valientes que decidieron perdonar a sus esposos, aún con adulterios terribles, doble vida, y sin embargo estas mujeres decidieron perdonar y Dios trajo un reverdecer a su matrimonio en el nombre de Jesús. Bendigo esas mujeres esforzadas y valientes que le creen a Dios y que son mujeres que buscan la comunión con su Padre. ¿Y qué hacer con aquello que constantemente nos están ofendiendo? Siempre nos ofenden. Yo los perdono y yo como eso que están ahí, siempre burlándose. Y vos decidí entrenarte en el perdón. Decidí entrenarte y perdonarlo. Aquí el Señor dice en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Que me haga bullying, que me trate mal, que me trate desairadamente. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Y el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Una actitud constante de perdón. Por eso tenemos que estar sanos para sanar. Tenemos que estar sanos para administrar el perdón. Y lo último, para recordar siempre, lo quiero leer. Recordemos que el perdón para el cristiano debe ser un estilo de vida. Nosotros tenemos que tener siempre el perdón acá. Perdón, te perdono. Siempre tener una actitud perdonadora. Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando te cueste perdonar, pensá en cuánto te perdonó a vos. Porque ¿sabés lo que dice la palabra de Dios? Que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Yo lo dije la semana pasada, no sabés las cosas que me perdonó Dios, por eso yo puedo perdonar. Entonces me decían, ¿cómo pastor nos rompieron la ventana, todo lo bendice? Yo lo perdono a ese muchacho. Dios me perdonó de tantas cosas. Me han pasado cosas muy fuertes en la vida y yo los perdono, limpio mi corazón y bendigo. Recordemos y meditemos en los pasos para perdonar y dejemos que se haga parte de nuestra vida. Asimismo, cuando nosotros cometamos heridas a otros, arreglemos rápido para hacer que los demás no tengan ese tropiezo. Seamos sensibles y de esta manera vivir vidas victoriosas en Cristo. Acordate los pasos. Tal ofensa, soltá el perdón. Vino la falta de perdón, se te quiere levantar odio en tu corazón, soltá el perdón. Hay resentimiento, volvés a recordar con dolor, soltá el perdón. Hay rencor, hay personas que son rencorosas. Yo si él no viene, yo no voy. Si él quiere reconciliar, que venga él. No, eso es del mundo. Busca siempre tener una actitud perdonadora. Humillate. El rencor también es un pecado para los ojos de Dios. Es buscar meterte en un rincón para que el otro haga lo que tenés que hacer vos. Qué hermoso que es que los dos puedan volver juntos y se encuentren en la cruz. Y haya perdón y restauración. Y cuando el enemigo quiera venir, los verdugos quieran entrar, vean que Cristo está habitando en ese lugar, donde hubo reconciliación, hubo amor. Y si hubo cosas muy fuertes que te pasaron en la vida, muy fuertes, y vos no podés manejarlo solo, yo te invito a que te comuniques con nosotros. Trabajamos en ministración personal, hay cosas que tienen que ser ministradas a través de los ministerios. Yo te invito a que te comuniques con nosotros. Trabajamos en esta área, muchos han sido restaurados, muchos han tenido que perdonar cosas muy duras que nunca lo hablaron con nadie. Recuerdo una abuelita que vino de visita a la iglesia, el Señor permitió que la conociera y se dio y me abrió su corazón. Ella tenía 80 y pico de años y había pasado algo cuando tenía 5 o 6 años. Nunca se lo había contado a nadie. Nunca. Vivía torturada y pudo abrir su corazón. Y pudo perdonar. Y se
fue con una alegría, con un gozo, se sentía renovada, hasta su rostro le había cambiado, porque pudo abrir su corazón, pudo perdonar, pudo ser restaurada. Y como dice esta alabanza, con su amor mirar para perdonar. Te bendigo, nos vemos el miércoles. El miércoles hay una preciosa predicadora, la pastora Margarita va a venir a predicar, la vamos a ir a buscar, va a tener una palabra de Dios. Así que con tu amor mirar para perdonar. Te bendigo, iglesia. Con tu amor mirar Para perdonar. Para perdonar. Más de ti, Señor. Más de ti en mi corazón. Declaralo, decilo con todo tu corazón. Con tu amor mirar para perdonar. Más de ti. Más de ti en mi corazón. Te amamos, iglesia. Te bendecimos. Nos vemos el miércoles en la gracia del Señor. Bendecida semana en Cristo. Paz.